Cordial saludo, esta es la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Este trabajo fue realizado por Diana Patricia García Areiza, Jorge Posada Neira, Angie Mariana Gallego y Lady Mejía Ríos, del grupo 18. Somos de la zona occidente, Medellín. La primera pregunta dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. La velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Los factores que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza son la disponibilidad de agua y de nutrientes. Para que estas condiciones se den, debe de haber primero la presencia del microorganismo. Después debe de haber el medio donde este microorganismo se puede reproducir, ya sea el suelo o la planta, y las condiciones ambientales, ya sea la temperatura, la humedad, el pH. Segundo, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana está constituida por pobladores de una categoría que habitan en una agrupación con comunidades de otra o más especies. Esto quiere decir que es una misma especie la que se está reproduciendo. Las distintas especies que se localizan agrupadas en un entorno definido son las más dispuestas para desarrollar los alimentos y las circunstancias de este sitio predominan para que se desarrollen esta especie. Si es por decir algo, un conjunto de una población de hongos o una población bacteriana, entonces ya de ahí, de que estén esas condiciones, estos se empiezan a reproducir de una forma muy acelerada desde que estén todas las condiciones. Tercero, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza de especies es la cantidad general de especies desiguales existentes. Igualmente se puede mostrar expresiones moleculares por medio de la variedad de filotipos. La abundancia de especies es la dimensión de cada una de las especies en una comunidad. La riqueza y la abundancia de especies llegan a transformarse velozmente en un lapso muy mínimo. Además, la abundancia y riqueza de estas comunidades necesitan de las circunstancias que predominan y del tipo de la abundancia de nutrientes presentes en el hábitat. Si están las condiciones ideales, estos microorganismos se van a desarrollar libremente y de una forma muy acelerada. Pero cuando encuentran otro microorganismo que compite por su mismo alimento y por las mismas condiciones de este empieza a amortiguarse y empiezan a competir entre sí. Entonces inhiben un poco el crecimiento desmesurado de esas poblaciones. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e identifique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Los aportes de energía al ecosistema se hacen a través de la energía que ingresa por medio de luz solar, carbono orgánico y sustancias inorgánicas reducidas. La luz es empleada por los fototropos para sintetizar ATP y la reciente materia orgánica. La nueva materia orgánica contiene todo lo que tiene que ver con carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos de vida. Todo este material orgánico recientemente sintetizado por los microorganismos, al igual que la materia orgánica alóctona, que se filtra en el ecosistema desde la superficie, nutriendo a la labor catabólica de cada espécimen quimio-organotrópico. Esta actividad catabólica y la síntesis oxidan la materia orgánica a CO2 por medio de la respiración o la fermentación que elaboran múltiples materias reducidas.
Quinto, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces habla de que las circunstancias que normalmente caracterizan un determinado nicho logran ser pasajeras en múltiples sitios de un microambiente. Estas circunstancias físico-químicas en el microambiente se hallan sujetas a variaciones violentas, bien sea en el espacio o en el tiempo, como por ejemplo las cantidades de oxígeno que se encuentran en las partículas del suelo. Al cabo que se realizan estos procesos determinadas poblaciones llegan a controlar transitoriamente la función en la fracción de suelo y a acrecentarse inmensamente, pero otras se mantienen durmientes completamente o casi dormidas. Entonces ahí se presenta pues como una imagen del proceso que se lleva a cabo. Pregunta número 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos en el suelo se da por la adquisición de los recursos, como lo son los alimentos o los nutrientes, y la estadía en un determinado espacio o hábitat. En cuanto a la cooperación entre los microorganismos de un cierto entorno, favorece la modificación de este espacio de una manera rápida y en condiciones que ciertos microorganismos no podrían desempeñar solos, a lo cual comúnmente se le llama sintrofía. La más común de las cooperaciones es la metabólica, donde diferentes agrupaciones de microorganismos realizan procesos complementarios como por ejemplo la oxidación de ciertos sustratos o componentes. Pregunta 7. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Listo. Primero tenemos que entender que las propiedades de un ecosistema están controladas por la actividad microbiana. Una de estas actividades es la de la formación del suelo y otra es la relación microbios vegetación. Por lo tanto, la composición de los suelos con vegetación se puede determinar estudiando factores climáticos y del mismo suelo. Sin embargo, podemos aquí simular cómo se puede encontrar una composición de suelos y vegetación. Entonces podemos observar en la gráfica que con mayor porcentaje tenemos el aire y el agua. En la parte derecha de color amarillo podemos observar aire y agua. Con un 40% podemos encontrar materia mineral inorgánica. Con un 5% encontramos la materia orgánica y con otro 5% encontramos microorganismos y macroorganismos. 8. Defina rizosfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. Vale. La rizosfera es la zona de las raíces y del suelo donde se reproducen los microorganismos y su importancia brevemente es la interacción que se produce entre microorganismos, suelo y planta, lo cual se puede definir en el desarrollo de reacciones químicas para eliminar compuestos nocivos, aumento de la actividad microbiana y aprovechamiento de nutrientes para las plantas. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Podemos definir acá, según la literatura, la región del suelo son con más actividades en el suelo. Perdón, la región del suelo con más actividad
es la parte superficial que viene siendo el horizonte A, el cual es rico en materia orgánica y vegetación, siendo este un gran atractivo para los microorganismos. En esta región del suelo también es muy importante porque se encuentra la mayor parte de los nutrientes que necesitan los microorganismos para vivir y además se llevan a cabo múltiples procesos metabólicos, físicos y biológicos, tanto en plantas como en suelo y microorganismos que habitan allí. 10. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBS son las costras biológicas del suelo que están compuestas por superficies ventrales de los minerales translúcidos, las superficies expuestas de las rocas y los espacios interiores de los poros, grietas y fisuras de las rocas. La función principal es brindar equilibrio al suelo en el medio ambiente desértico, en el cual la rapidez de creación del suelo desértico es muy mínima. Las CBS son sumamente importantes en la penetración del agua y contribuyen en los ciclos hidrológicos de determinado sitio y en las reservas de agua para la vegetación. 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana del suelo? Bueno, existen diversos aspectos que influyen en la actividad microbiana. Entre ellos podemos hablar del pH, la humedad, disponibilidad de oxígeno, temperatura, disponibilidad de nutriente, exceso de calor o frío, ausencia o presencia de alimento. La acción de los microorganismos se ve reflejada en la descomposición de materia orgánica, residuos frescos añadidos y suelo y compuestos orgánicos humificados. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos los hongos, bacterias, nematodos, virus, actinomicetos y parásitos. Bueno, los hongos son descomponedores de la materia orgánica en el suelo. Las bacterias tienen la función de ser fijadores de nitrógeno para las plantas. Los nematodos se pueden utilizar como indicadores de procesos ecológicos y biológicos como el mantenimiento del ciclo de nutrientes y la supresión del suelo contra plagas o especies invasoras. Los virus controlan el exceso de crecimiento en poblaciones de un ecosistema. Los actinomicetos tienen gran importancia en la participación de la degradación de materia orgánica, además de ciertas propiedades que los hacen particulares. Y tenemos los parásitos, que los parásitos regulan el tamaño de las poblaciones de las especies que las infectan. 15. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, los factores que son claves para las dinámicas de la biomasa microbiana son el microclima, la topografía y la calidad del suelo, que son los impulsadores clave. Los microorganismos están presentes en cualquier lugar de la Tierra propicio para mantener la vida. Esto incluye pues, los hábitats en los que estamos familiarizados, como el suelo, el agua, los animales y las plantas, así como prácticamente cualquier estructura fabricada por los seres humanos. Pregunta número 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos están en una interacción continua con el ecosistema, bien sea realizando procesos metabólicos, transformaciones de materias, de sustancias. Los microorganismos transforman sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos para la flora. Ellos pues son los encargados en su gran mayoría de transformar sustancias que puedan ser asimiladas por las plantas y manteniendo los ciclos biogeoquímicos. Pregunta número 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Puede decir que un bosque tropical seco tiene un pH muy ácido, lo cual son suelos muy arcillosos de color naranja y con altas cantidades de hierro. Por lo tanto, la vegetación casi siempre capta los nutrientes de la atmósfera. Por lo general son suelos que cuando llueve se lavan los nutrientes y también son arcillosos.
retienen humedad, pero que no tienen buen intercambio catónico por la ausencia de microorganismos en el suelo, ya que son suelos en estas zonas andinas pendientes, entonces corre el riesgo de lavarlos. Por eso siempre se acostumbra a hacer curvas a nivel o métodos que ayuden a evitar la pérdida de suelo. 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque puede mantener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiana. Además, al realizar el ciclo del nitrógeno, este estimula la planta en el crecimiento y activa varias hormonas como las auxinas, las giberlinas, las citocinas, que favorecen el desarrollo de la raíz. Las bacterias fijadoras de nitrógeno incrementan la capacidad radical al estimular el desarrollo radicular por la capacidad de absorción debido a que los nutrientes están de modo asimilable para las plantas, en este caso como el amonio. Las bacterias fijadoras de nitrógeno de las raíces, los descomponedores de bacterias que son los hongos. Entonces esos procesos hacen que haya NH4+, que es el amonio. Bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo, bacterias nitrificantes. Entonces está el nitrito, que es el nitrógeno y el oxígeno. Bacterias nitrificantes, nitrato, bacterias desnitrificantes y asimilación en las plantas. Eso hace que haya un buen intercambio catiónico. ¿Qué puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la planta, microorganismo y biomasa? Un suelo con una buena masa microbiana puede tener capacidades de sostener el ecosistema al mantener las funciones esenciales de la salud en el suelo. Por lo tanto, tiene la capacidad de renovar el carbono y los nutrientes para remediar perturbaciones y alteraciones debido a algún cambio de externos o internos, garantizando que haya una relación estrecha donde se benefician los tres factores entre sí. Los tres factores son la planta, los microorganismos y el suelo. Y aquí vemos una imagen donde hay una buena cantidad de microorganismos que deben estar en un ecosistema para trabajar entre sí. Muchísimas gracias.